trasladamos al centro del país, donde se encuentra ya la analista política Concepción Delgado Parra. Concepción, muy buenas tardes. Hola Marta, Olivia, qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia en el canal de Julio Astillero. Gracias, Connie. Hay comentarios todavía. Yo veía, preguntaba acerca de la entrevista y la pertinencia del tema. El tema que traemos es la estrategia de misoginia utilizada por la oposición contra la doctora Sheinbaum, la presidenta de México. Y fíjate que pensaba en el tema, digo, será actual, a lo mejor ya estamos un poco desfasados, y veía yo en los comentarios ahora mismo en la edición de hoy, donde decían, muy mal hace la presidente, no está preparada. Y bueno, acerca de eso queríamos hablar contigo, doctora. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Qué es lo que ha venido a romper esta figura de la primera presidenta de México? Ay, Marta, Olivia, pues a mí me parece que no está fuera de tiempo, fuera de temporalidad, porque todo tiene que ver con este contexto. Un poco para situar a la audiencia y a quienes, emiten estos comentarios, y para abrir la discusión, pues hay que señalar que estamos ante una batalla política entre los gobiernos progresistas y las derechas radicales y derechas, ¿no? Y México no escapa a esta situación. Esto significa en nuestro país que de algún modo hay una batalla, digamos, una guerra ideológica cultural en la que se están poniendo en juego diferentes perspectivas para descalificar, sobre todo a gobiernos progresistas. En el caso de México, a la doctora Claudia Sheinbaum. Evidentemente, con el triunfo de Claudia Sheinbaum, pues, digamos, se pusieron en juego y están enfrentando, digamos, diversas situaciones los poderes tradicionales. Y los poderes tradicionales no hay que olvidar que están encabezados y representados por varones. ¿Quiénes son, al final de cuentas, quienes han gobernado a nuestro país? Pues las oligarquías representadas por los varones. Pero bueno, me voy un poquito en orden para no confundirles más. ¿Cómo se manifiesta esta campaña mediática a la que hago referencia? Es decir, la guerra política que se da entre derechas, gobiernos progresistas y demás, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. ¿Cómo se manifiesta esta campaña mediática en México? Pues ustedes deben de recordar que recién, de hecho, fue unos días antes del resultado de las elecciones del 2 de junio, en la que salió triunfadora la doctora Claudia Sheinbaum para convertirse en presidenta de México. Ustedes recordarán que el comediante Rafael Inclán hizo un comentario terriblemente misógino, ¿no? Cuando señaló que ahora vamos a tener un ama de casa 6 años. Esto circuló por las redes sociales de manera infinita. No sabemos cuántas veces fue reproducida esta declaración, pero circuló, que todo mundo la conoce. Cualquiera que le mencionas el texto lo recuerda. Y a la vez, otra manifestación que hubo fue la de este monero Garcinieto, ¿no? Que hizo un dibujo, una caricatura en la que sexualizó a la senadora de Morena, Andrea Chávez. Esto ya lo había hecho con la actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. ¿Por qué es gravísimo esto? Este señor particularmente se autodenomina perseguido político. No, de ninguna manera. El reclamo y la denuncia que se ha hecho en su contra es porque él se metió con una cuestión íntima, privada de las personas. No se metió a criticar la postura política, no se metió a hacer un cuestionamiento acerca de los planes, de los proyectos, de las cuestiones que tienen que ver con el espacio público, sino que se metió con la persona. Y esto lo están haciendo permanentemente con Claudia Sheinbaum. Esto tiene un propósito, es descalificar y desautorizar
a las mujeres en términos de sus capacidades, en este caso, en el caso de la doctora Sheinbaum, para gobernar, para tomar decisiones, para ejercer las decisiones que tiene que tomar en términos de la seguridad pública, del desarrollo económico, de enfrentar la violencia, de enfrentar el desempleo, en fin. La responsabilidad es muy amplia, ciertamente, pero ha demostrado que tiene toda la capacidad y que además tiene los equipos. En las mañaneras del pueblo, ella está presentando sus planes de trabajo en cada una de las áreas y todo es específico y además tiene un plan de tiempo, de acción y en términos de organización tecnológica, de organización, digamos, racional que permita, digamos, el desarrollo del país. Pero bueno, digamos, estas son manifestaciones que son muy evidentes para cualquiera en términos del espacio mediático en donde se hace la descalificación de las mujeres, ¿no? Pero yo quisiera hablar de una cuestión que resulta fundamental en este momento, que es el tema del Poder Judicial. Uno diría, ¿y cómo se conecta todo este tema de la misoginia con la disputa que hay en este momento, con la controversia, para utilizar un término técnico, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? ¿Quién ha conformado históricamente, digamos, al Poder Judicial? Lo han conformado las oligarquías. Y las oligarquías significa hablar de estos grupos, digamos, que tienen bajo su control todos los privilegios y todo el control material, físico de nuestro país. Y en este sentido, las leyes se han interpretado a partir de la lectura que requieren estos grandes oligarcas. En este momento, el hecho de que esté en cuestión la reforma electoral, perdón, la reforma al poder judicial, está vinculada con, digamos, con la pérdida de un conjunto de privilegios que no solamente son los privilegios de quienes están ocupando en este momento los cargos en el Poder Judicial. No, esto va mucho más lejos. En primer lugar, y por eso es que es un hecho histórico, en realidad implica una forma de inclusión de las mujeres en un sentido radical a la Constitución. Valdría la pena recordar que cuando se fundan, digamos, las constituciones después de las revoluciones, particularmente la Revolución Francesa, se hablaba de los derechos de los ciudadanos, y era literal, eran los derechos de los hombres. Por supuesto, con las luchas feministas, con los movimientos sociales, las sufragistas, etcétera, etcétera, las mujeres nos hemos ido incorporando cada vez más. Pero la reforma al Poder Judicial en este momento no solo implica la decisión democrática de elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros, sino que implica que las mujeres tengamos un lugar protagónico en la Constitución. De ese tamaño es de lo que estamos hablando. Esto significa que la interpretación de las leyes también van a correr a cargo de mujeres. Y cuando hablo de mujeres, no me refiero al caso ni de la ministra Piña, ni en este caso reciente de la juez Nancy Juárez, ¿no? Quien generó el ordenamiento a la presidenta de México para que eliminara, ¿no? Del diario oficial la reforma al Poder Judicial signada por el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. O sea, ella está actuando como varón. O sea, el Poder Judicial, sean hombres o mujeres, en sus resoluciones han actuado como varones. Entonces, en este sentido, la misoginia, toda esta campaña de misoginia tiene, digamos, diferentes dimensiones de discusión. Desde la más elemental, que es un comediante como Rafael Inclán, que viene y dice que qué horror que una ama de casa nos vaya a gobernar durante 6 años, hasta una imagen de un monero que es ridículo que diga que es un perseguido político, cuando más bien es un agresor, es un violentador, hasta
el nivel del registro de lo que significa la reforma a la Constitución en términos de uno de los 3 poderes de la Unión, que es el Poder Judicial, en donde se ha encarnado la corrupción, la impunidad y la mirada masculina. Entonces, en efecto, todas las agresiones en contra de la presidenta hoy, si bien tienen muchos registros y muchas dimensiones, atraviesa por una radical que es la modificación al Poder Judicial, a la reforma judicial constitucional. Entonces, ahí está la batalla cultural e ideológica más fuerte que estamos viviendo, no solo en México. Yo acabo de regresar de Chile, de Portugal, y tienen los ojos puestos en México, porque en efecto les interesa saber cómo ha sido posible, digamos, esta reconfiguración en términos de que los medios de comunicación corporativos no sean quienes dictan la agenda, sino que hayan sido en el pasado sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este momento es Claudia Sheinbaum. La agenda la siguen poniendo ellos. Y otra cosa que me preguntaban es, ¿cómo es posible que la gente pueda dirimir entre lo que le dicen los medios y la información que se les dan en las mañaneras? Están realmente interesados en saber qué pasa y, en efecto, uno de los elementos fundamentales es decir, el papel de las mujeres. No es que no haya habido otras mujeres presidentas en otros países, claro que ha habido incluso en América Latina, pero en América del Norte es la primera vez que una mujer gobierna. Y no es cualquier situación, sino que es un momento histórico porque estamos marcando un punto de partida en términos de la inclusión de las mujeres de manera radical y de manera protagónica. Esto no es cualquier cosa, Marta Olivia. Claro, se ha venido a romper muchos esquemas en este sentido. Connie, en esta forma, y bueno, para ir redondeando y terminando esta aportación, en este sentido, ¿cómo te han parecido estas conferencias matutinas? Obviamente son 2 estilos totalmente distintos y obviamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador nos decía, yo soy el fresa, aguas porque yo soy como muy light. En este sentido, aunque apenas llevamos 22 días de gobierno y poco menos empezaron las mañaneras el 3 de octubre, ¿cuál es tu primera impresión en estas 3 semanas? Bueno, pues en primer lugar, pienso que apenas está tomando como ritmo, ¿no? O sea, evidentemente está como entendiendo de qué se trata la situación y cómo quiere enfrentarla, ¿no? Pero ya muestra signos súper interesantes. El estilo es absolutamente diferente. En efecto, ella concede al especialista en historia un espacio, ¿no? Por eso cada día, digamos, se presentan videos en donde se habla de la patria, de la nación, de las mujeres, del espacio de las mujeres en la historia. O sea, no perdió, digamos, ese tono de recuperación de nuestras raíces histórico-culturales, pero evidentemente lo está haciendo en otro estilo porque eso no es algo que ella domina y ella no está improvisando. Eso es lo más importante. No es una presidenta que haya llegado a ocupar una posición de poder, la más importante en este país, a improvisar. Y eso es algo que se muestra en las conferencias matutinas, ¿no? Ella no improvisa. La segunda cuestión que me parece súper interesante es cómo, ante las preguntas de los periodistas, ella es muy concreta. Ella no le da vueltas a las cosas y si no tiene respuesta, lo señala y al siguiente día lo responde. No es que lo evada, simplemente no lo responde, no establece diálogo, ¿no? Con los periodistas y me encanta esa idea que de pronto, como hoy en la mañana, pregunte, ¿y cuál es la fuente? Perdón, son desviaciones de académica, ¿no? Pero sí resulta interesante porque de pronto se dicen muchas mentiras y se saca información de contexto y ella todo el tiempo, cuando recibe algo que no entiende bien, dice, perdón, ¿qué dijiste?
y contextualiza. Eso permite como a quienes están viendo la conferencia entender de que, o sea, sigue siendo un ejercicio pedagógico en el sentido que lo hacía López Obrador, pero con una dimensión distinta. No es mejor ni peor, simplemente yo diría es distinta. Al mismo tiempo se le ve pues muy arrecha, ¿no? Y sabe de todo. Todo lo que le preguntan tiene una respuesta, o sea, sabe por dónde va o sabe en qué punto está. Evidentemente no deja de estudiar lo que es México. Y hay un elemento también interesante, que no deja de desconectarse de la idea del pueblo. Durante mucho tiempo se habló del pueblo como si fuera una abstracción. López Obrador logró una cosa fundamental, crear una dimensión afectiva en la que la gente se viera, se mirara ahí y por lo tanto construir una identidad política. Esa identidad política es justamente la que puede ir sembrando la cultura política en nuestro país, la participación política. Estamos en atisbos, estamos naciendo, pero ya es, y Claudia Sheinbaum lo sabe. Entonces sigue recuperando esa parte de identificación afectiva combinada con su parte de científica, en donde dice, bueno, la violencia se va a enfrentar con 4 elementos. Sí, ir a las causas, pero bla, 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 bla. O sea, da argumentos que nos permiten tener tranquilidad de que tiene un proyecto específico. Entonces, a mí me parece que es otro estilo, pero que también tiene una dimensión muy compleja e interesante. Gracias, Connie Delgado Parra, por acompañarnos hoy y por esta colaboración y sobre todo sus análisis que siempre son muy, muy sencillos, muy honestos. Lo mencionan aquí en el chat y le mandan saludos. Gracias por esta vez. Gracias, Marta Olivia, y pues hasta la próxima. Y saludos a la familia Astillero y felicidades. Gracias.